Continuamos entonces, muchachos. Ya habiendo transcurrido en los 5 minutos de descanso, vamos a seguir con la última parte de nuestro tema. Vean que al momento estamos conversando ya, introduciendo al uso de lo que es la inteligencia artificial aplicada a la seguridad en redes. Este es el siguiente paso en el futuro de la gestión de la ciberseguridad de redes informáticas, ya que la detección tradicional de los ataques ya no es suficiente, puesto que, como hemos mencionado antes, estos evolucionan sumamente rápido. Las soluciones basadas en inteligencia artificial entonces funcionan sobre redes computacionales, actuando como el cerebro humano, donde cuanto más datos analiza, más inteligente se vuelve el sistema, aprendiendo de forma autónoma a través de la experiencia y del procesamiento de millones de muestras de ataques cibernéticos, como por ejemplo malwares. Esto convierte a la inteligencia artificial en una excelente herramienta de análisis predictivo en lo que es la ciberseguridad en sistemas de redes avanzados, al ser capaz de anticiparse prácticamente a cualquier tipo de ataque, detectándolo tanto aquellos de tipo conocido como de tipo desconocido. Pero no debemos olvidar que los cibercriminales también se valen de la inteligencia artificial para mejorar sus técnicas de ataque. De allí la importancia de adentrarnos un poco acerca de este tema. Entonces aquí vean que la inteligencia artificial busca emular lo que es el pensamiento humano mediante diferentes sistemas informáticos. Hay varios términos aquí que son importantes. Debemos pensar en el concepto de conocimiento. Conocimiento se refiere al conjunto de información almacenada para su posterior uso. Sabemos que cada día se generan nuevos conocimientos. Por lo tanto, podría decirse que estos son ilimitados. Luego tendríamos lo que es la inteligencia, que no debemos confundirla, que es la capacidad para adquirir y almacenar conocimientos. Esta es bastante limitada y subjetiva. Podríamos verlo como que el conocimiento sería el líquido, el agua, y la inteligencia sería ese envase donde nosotros podemos transportar agua. Luego tendríamos el término sabiduría, que es más avanzado, el cual es la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido de manera asertiva y en el momento oportuno, basándose principalmente en lo que es la experiencia. Sabemos que todos somos diferentes, y mientras que por ejemplo a María se le dan mejor las ciencias naturales como las matemáticas con sus cálculos y análisis, a Juan podría dársele mejor el arte con su creatividad y colorido. Ya nosotros sabemos cómo trabaja el computador. Sabemos que él recibe entradas, ejecuta procesos y genera salidas. Estas entradas están conformadas por datos, que sería uno o más valores comprensibles por la máquina. Las operaciones
son los algoritmos, cálculos, instrucciones o programas que vamos a utilizar. Y la información sería uno o más valores comprensibles por el ser humano. De allí que una preocupación común de las personas ha sido siempre su deseo de cuantificar y clasificar el conocimiento en todos los aspectos de su entorno. Alrededor de esta necesidad ha girado buena parte de la actividad científica y filosófica en los últimos siglos. La interacción de la intención de este tema que estamos tratando es situar este problema de lo que es el manejo del conocimiento y en lo que es la protección de los sistemas de redes utilizando inteligencia artificial, comentando simplemente algunas de las metodologías de análisis y uso del conocimiento aplicables mediante el computador. Esto nos lleva a definir la inteligencia artificial como la parte de la ciencia que se ocupa del diseño de sistemas de cómputo capaz que exhiben o emulan las características que asociamos al pensamiento humano, como por ejemplo el lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Vean que el objetivo más importante de la inteligencia artificial es el construir entidades inteligentes. ¿Cómo podemos clasificar los sistemas de inteligencia artificial? Los podemos clasificar como sistemas que piensan como personas, que allí el ejemplo serían las redes neuronales. Los sistemas que actúan como personas, que sería el caso de los robots. Los sistemas que usan la lógica relacional. Sí, tiene que ver con eso. Que serían los sistemas expertos y los sistemas que que actúan racionalmente, que serían los agentes inteligentes. Vean que en la realidad todos los diferentes componentes de la inteligencia artificial van a incluir dentro de ellos una porción de sistemas expertos, porque este es el que realmente les va a dar la capacidad de realizar las actividades adecuadamente. Aquí estoy en la número. Déjame adelantar porque esto es parte de otro contenido que no se os queda completo todavía. Estoy nada más que completando el tiempo para no... Aquí está. Lo siguiente que podemos tomar en cuenta, como dice el compañero Jauregui, es el test de Turing. Esa es una prueba que fue diseñada por Alan Turing, quien vivió entre el año 1912 y 1954, la cual buscaba medir la capacidad de inteligencia artificial de equipos de cómputo. ¿Cómo funcionaba esta prueba? Esta prueba era realizada con respuestas solamente a nivel de texto, porque recuerden que en esa época y todavía no se ha logrado del todo un buen manejo de voz de parte del computador, y esto hubiera sido suficiente para delatar cuál era el computador y cuál era la persona, pero en este caso ambas respuestas eran de texto. Lo que se hacía era simplemente que se colocaba al sujeto de prueba en una habitación aislada, sin indicarle en cuál de las otras dos habitaciones estaba el computador y en cuál estaba la persona o el ser humano.
Este iba haciendo preguntas, las cuales eran a través del teclado y eran contestadas por ambos entes, tanto por el computador como por lo que es el ser humano. En base al conjunto de respuestas, al final del test se le solicitaba a la persona que indicara cuál de los dos era el computador, si el que estaba ya, si el que estaba detrás de la puerta A o el que estaba detrás de la puerta B. Lo que pasa es que este es un test que es un tanto subjetivo, porque recuerden que no siempre el pensamiento del ser humano es del todo lógico. Entonces esto implica que no siempre va a poder evaluarse mediante esta prueba, pero para esa época en la que surgió era la mejor opción para lo que era la medición de la inteligencia artificial.